Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. Gozoso de estar una vez más aquí en este momento que es el momento de Dios. Es el momento donde podemos reflexionar espiritualmente, considerar acerca de las cosas espirituales que son más que importantes, son vitales para nuestras vidas. Quiero, antes de predicar, agradecer mucho a Dios porque nuestras oraciones están siendo respondidas. De toda la cantidad de hermanos y amigos que nos escriben y que nos piden la oración por sus familiares, tenemos respuestas de cómo Dios está obrando en el cuerpo y en la vida de estas personas que están enfermas. Ya Dios ya ha permitido que muchos de ellos se han quitado ese respiradero artificial y también otros que estaban infectados se sienten ya mejor, están algunos totalmente sanos, otros han regresado a sus casas porque ya están fuera de peligro. Y para nosotros es una bendición muy grande el saber que Dios responde nuestra oración. Tenemos todo un equipo de hermanos y de hermanas que oramos, ayunamos para que Dios atienda cada petición, cada necesidad espiritual que hay en todas las personas en el mundo. Gracias a Dios por esta iglesia preciosa que tenemos y que mañana, el 1 de mayo, estamos cumpliendo 13 años de haber creado esta iglesia llamada El Refugio. Gloria a Dios. Y estamos contentos por eso. A vísperas de nuestro aniversario, contentos y agradecidos de Dios por todas sus bendiciones. Muy bien, quiero compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien, los discípulos habían tenido una formación espiritual. Antes de que Jesús apareciera en escena, antes de que el Señor viniera o se apareciera a sus discípulos y los escogiera, ellos pertenecían a una religión llamada la religión judaica. Era la religión, por supuesto, de los judíos. Y allí habían sido formados espiritualmente. La forma en que le enseñaron, la forma en que le explicaron las cosas, repercutió mucho en la forma de pensar que ahora tenían los discípulos. Cada vez que ellos veían a una persona que estaba en una condición mala, ellos aludían que esta condición no era sino el reflejo de algún pecado oculto o de algún pecado que esta persona haya cometido abiertamente. Es decir, si estaba enfermo con una enfermedad de esas graves, como por ejemplo la ceguera, la lepra, flujo de sangre, paralítico o cualquier otra enfermedad de esas fuertes, graves, inmediatamente ellos asumían que esa era la consecuencia del pecado, que la persona estaba así por el pecado, porque eso es lo que le habían enseñado y eso es la forma en que ellos entendieron que esta forma de vida enferma era producto del pecado. Bueno, no hay mucha distancia en cuanto a lo que muchos creyentes hoy en día de muchas congregaciones creen. Muchos también condenan a las personas diciendo: tú estás así porque tú has pecado contra Dios, ¿verdad? Tú estás así enfermo, tú estás con esta desgracia,
tú estás con esta situación porque estás pagando con justicia lo malo que has hecho. Estas cosas le vienen a los pecadores, estas cosas le vienen a los malos, a la gente que ocultamente hace cosas. ¿Sabe Dios qué habrás hecho para que estés así? ¿No? O sea, hay muchas personas que viven bajo este concepto, piensan de esta manera. Y por supuesto, ese pensamiento es un pensamiento que obliga a esa persona a entender que si una persona tiene una desgracia de cualquier índole, obligatoriamente tiene que ser por el pecado. Y ellos comienzan a enfocar a un Dios de justicia, a un Dios severo, a un Dios que castiga. Algunos se han atrevido a decir que Dios envía la factura, ¿no? Y que a la larga o a la corta Dios te tiene que castigar porque Dios es un Dios de castigo, Dios es fuego consumidor, dice, ¿no? Y que por lo tanto tú tienes que pagar de parte de Dios todo lo malo que has hecho. Porque en esta tierra se paga todo. Y es verdad que las personas pagan. Pero déjeme decirle, no es porque Dios sea que te castigue o te haya puesto esa enfermedad o una persona haya quedado poseída porque Dios le metió los demonios adentro. En ninguna manera. Dios no es tentado por el mal, ni Dios tampoco hace mal a nadie. Dios no daña. Dios puede disciplinar, que es una cosa muy diferente. Pero una cosa es la disciplina y otra cosa es el juicio. El juicio o las consecuencias del pecado traen todos estos males que son diabólicos y que lamentablemente hacen sufrir a la gente. Dios no hace eso. Dios puede disciplinar, pero Dios es un padre que no te disciplina de una manera en ese extremo, sino que Dios, como un padre, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Miren, en el Antiguo Testamento se ve a un Dios severo, porque la humanidad, la gente de ese tiempo, estaba enraizada en el ocultismo, en cosas paganas, en la idolatría. Y era necesario a través del pueblo de Israel, para que pudiera ocupar el territorio que Dios le iba a dar, era necesario que se enfrentara a todos estos pueblos paganos y tuviera que desalojarlo. Y por eso Dios permitía las guerras y las muertes de estos paganos. Pero cuando el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios envió a Cristo, dice la Biblia que lo envió porque amó al mundo y quería que el mundo sea salvo. Por lo tanto, en el corazón de Dios estaba el propósito de perdonar y de salvar. Cuando Cristo viene, la misión principal de nuestro Señor hasta el día de hoy es perdonar y salvar. No es que el Señor se colude con el pecador ni con el pecado. No es que el Señor suaviza el pecado, en ninguna forma. Simplemente vino a perdonar y a salvar al pecador. Cuando le trajeron la mujer que le habían sorprendido en el acto mismo del adulterio, la ley de Dios decía que tenía que morir apedreada. Los hombres que arrastraban a esta mujer le dijeron al Señor, la ley dice que tiene que morir apedreada, ¿tú pues qué dices? El Señor no justificó el acto de la mujer, el adulterio de la mujer. Simplemente el Señor dijo, el que esté libre de pecado, lance contra ella la primera piedra. En ningún momento justificó a la mujer ni justificó el pecado. Pero el Señor siempre actuó con misericordia. El Señor siempre actuó con amor. Y dentro de su sabiduría y su capacidad, salvó a esta mujer porque dice que estos hombres fueron redarguidos en su conciencia y dejando las piedras se fueron desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Cuando el Señor miró que no había nadie, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno, dijo el Señor. Vete y no peques más. Así que el amor del Señor siempre estuvo para perdonar.
La Biblia dice que 2 de sus discípulos estaban con el Señor cuando Él iba a entrar a Samaria y los samaritanos se lo impidieron. No quisieron que el Señor entrara a Samaria. Y entonces Juan y otro discípulo más le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos a Dios para que envíe fuego del cielo y los consuma a todos estos? Pero el Señor les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Entonces, el concepto de juicio, el concepto de un Dios severo, el concepto de un Dios que cobra facturas, de un Dios vengativo, de un Dios que te golpea, que te trae juicio, que te destruye, porque eres un pecador, es un concepto totalmente errado. Es un concepto fuera totalmente de contexto bíblico. En todo el Nuevo Testamento, en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en todo el ministerio de los apóstoles, lo que se pregona es el perdón de los pecados. Y para poder perdonar los pecados tiene que amar Dios al pecador. Porque ¿cómo va a perdonar si no lo ama? Porque lo ama, lo quiere perdonar y por eso sacrificó a su único hijo. Ese concepto que hay en las congregaciones y en muchos creyentes y pastores, de que Dios es fuego consumidor, de que Dios es un Dios de castigo, que Dios es un Dios que te quebranta y que te rompe los huesos si tú te portas mal, ese es un concepto totalmente fuera de lo que enseña el Evangelio. Entonces, ¿podemos hacer lo que nos da la gana? Por supuesto que puedes hacer lo que te da la gana, pero las consecuencias naturales por hacer lo malo te van a venir. No porque Dios te lo dé, no porque Dios te lo envíe, sino porque es una situación de siembra y cosecha, como decía el otro día. Si tú siembras mal, pues cosecharás corrupción y cosecharás maldad. Si tú siembras violencia, violencia vas a cosechar. Si tú siembras odio, odio vas a cosechar. Es decir, las consecuencias de tu maldad son las que te van a castigar. El diablo que se apodera de aquellos que hacen el mal son los que vienen y destruyen y matan y roban, porque dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Mas Cristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Muchos creyentes viven bajo el temor del castigo de Dios. Muchos creyentes dicen, yo estoy bajo el castigo de Dios. Dios me ha castigado. Cuando le viene algo malo, ellos se sumergen en una depresión y dicen, Dios me ha castigado. La espada de Jehová no se ha apartado de mí. Porque oyeron del mensaje o de la historia de David, que cuando adulteró, el profeta Natán de parte de Dios le dijo, la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y entonces ahora hay predicadores que enseñan y dicen, si tú pecas, si tú adulteras, si tú robas, si tú haces, la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y eso es falso. Eso no es verdad. Fueron tiempos diferentes. Uno fue el tiempo de la ley y el otro ahora es el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia no es que te justifica el pecado. El tiempo de la gracia es que el Señor te dice, ven a mí y serás salvo. Esa es la oportunidad. Este tiempo es la oportunidad más grande que el ser humano tiene de alcanzar el perdón de sus pecados, porque Cristo le ha abierto las puertas y sus brazos de par en par para que tú recibas el perdón y la misericordia del Señor. Estos discípulos, cuando vieron que se encontraron con un hombre ciego que pedía sanidad, estos le dijeron al Señor, a su maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque ese era el concepto que tenían. Esa era la ideología, la enseñanza, la doctrina que estaba metida en su cerebro. Que esa era la respuesta al pecado. Por eso estaba ciego. Pero ellos no sabían si esa era consecuencia de él, por el pecado de él, o era la consecuencia del pecado de sus padres, por la cual estaba así. Por eso le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Mas el Señor respondió algo muy extraordinario. Algo que sacudió la mente y el corazón de ellos, porque les dijo, ni este ni sus padres.
sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Tal vez los discípulos no entendían. Tal vez era verdad que por consecuencia del pecado el hombre había nacido ciego. Tal vez era verdad que por consecuencia del pecado de sus padres. Pero lo que el Señor le quiso decir a ellos y le quiso enseñar es que no importaba quién había pecado. No interesaba si había pecado sus padres o había pecado él. Eso no importaba. Lo que importaba es que Jesús estaba allí, que Jesús era el remedio, que Jesús era la salud para este hombre, que Jesús era la oportunidad para este hombre que estaba privado de su vista, que el Señor había venido para glorificarse en personas que estaban en la desgracia, en la ruina, a quien el diablo los había destrozado y los había llevado a esa forma de vida tan terrible. El Señor era la respuesta. Yo soy la respuesta, es lo que le estaba diciendo. No importa quién pecó. Eso quítense de su cabeza, quítense de su mente. Ustedes tienen que pensar que lo más efectivo, lo más grande, lo más importante no es conocer quién pecó, sino que conocer que el poder de Cristo está aquí para hacer la obra. Eso es lo que el Señor les enseñó. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy a nosotros. No importa por qué está en desgracia fulano de tal. No importa por qué se le murió su hijo. No importa por qué quedó inválido. No importa por qué perdió toda su casa o perdió su familia o perdió esto, perdió lo otro. Eso no nos toca a nosotros juzgar. A nosotros no nos toca estar condenando y señalando a la gente porque tuvo una desgracia. ¿Acaso tú estás libre de alguna desgracia? ¿Acaso estás libre de caer enfermo? ¿Acaso estás libre de padecer dolores y sufrimientos? Tú no estás libre tampoco. A cualquiera le puede pasar. Pero Cristo nos enseña a amar. Y Cristo nos enseña que nosotros no debemos estar señalando con el dedo diciendo fulano está así porque es un pecador. Fulano está así porque es una pecadora. Ah, te saliste de nuestra congregación, ahora la maldición te cae a ti. Porque hay personas que creen que su congregación o su religión o su organización es la única, es la verdadera. Y han antepuesto su organización al amor de Cristo, a la misma persona de Cristo. Tanto así que ellos ya no le dan gloria a Cristo, sino le dan gloria a su organización. Ellos dicen, gracias a Dios por esta obra, porque esta obra aquí, porque esta obra allá, porque esta obra es santa, porque esta, o sea, ya no es Cristo ya. Ahora es la obra, la organización, la religión. Qué triste. Pero ese concepto, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno realmente ha nacido de nuevo, cuando uno tiene el amor del Señor en su vida, ese concepto de otras cosas y de otras personas se van. Y solamente queda la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su presencia y su poder, su gracia y su amor, a quien nosotros valoramos, a quien nosotros honramos, a quien nosotros adoramos. Nosotros le damos toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque por nosotros murió, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, porque Él es el único que te puede librar y levantar, no importando si pecaste tú o pecaron tus padres. Eso es lo de menos. Lo importante es que si tú vienes a Cristo, nueva criatura serás. Y las cosas viejas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. Acércate confiadamente al trono de la gracia. La Biblia dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él te ama. Ya no puedes estar sufriendo, condenándote a ti mismo, no perdonándote. Si hiciste lo malo, si pecaste, si hiciste lo que hiciste, no importa ya. Ya está hecho. Ya no hay remedio a eso. Las cosas hechas están. Ahora lo que tienes que hacer es mirar que hay un Cristo que te ama, que te extiende sus dos manos y que están esas manos ante ti.
diciéndote: hijo mío, dame tu corazón, ven a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo te perdono, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él te restaura. Hermano, si estás caído, pastor, amigo, si estás caído, Él te restaura. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Él te perdona de cualquier pecado. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Déjame orar por ti. Y si estás enfermo, Él te sana, Él te liberta. Como sanó a ese ciego, Él también te puede sanar ahora. Cierra tus ojos y cree que Dios te perdona y que Dios te sana. Voy a orar por ti. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene un nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos a ti para pedirte en favor de tantas vidas que tal vez tienen en su corazón, Señor, la angustia, porque cometieron algún pecado, hicieron algo malo y sienten que tú ya no los miras bien, como que ellos ya no alcanzan perdón, que no tienen perdón. Cuando escuchan un mensaje condenatorio y ellos entonces no encuentran salida, no encuentran alternativa. Pero Cristo, tu Hijo, vino al mundo a salvarnos. Salva a aquel que se arrepiente. Salva a aquel que viene a ti. Salva a aquel que viene confesando su pecado. Porque para ti siempre habrá misericordia para ellos, para todos nosotros. Mira los que están enfermos. Mira aquellos que han pedido la oración por sus familiares, por sus familias. Tócalos, Señor. Sánalos, Padre. Toca a aquellos que están con este virus del coronavirus. Tócalos, Señor. Tócalos ahora mismo, aquellos que tienen otras enfermedades. Sánalos. Libértalos de sus enfermedades. Por tus llagas fuimos curados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Mi hermano y mi hermana, la paz del Señor sea contigo. Dios mediante, mañana estaremos nuevamente aquí en esta misma red social. Bendiciones.